En nuestra lección de hoy veremos a Jesucristo, aquel que venció a la muerte. La historia de Jesús no termina en una tumba. Podemos rendir homenaje a los restos de Mahoma y Buda, así como de otros incontables maestros religiosos, pero la tumba de Jesucristo está vacía. La muerte no pudo con él. Jesucristo se levantó de entre los muertos, tal como David e Isaías lo habían profetizado. Las varias apariciones del Salvador resucitado se encuentran relatadas en los Evangelios. Debido a este hecho, el Domingo de Resurrección debe ser la fiesta más grande de todo el año. Cristo triunfó sobre la muerte. Él ha regresado victorioso y comparte su victoria de vida con todos los que confiesan su nombre con el corazón. Como muchos hombres modernos, el apóstol Tomás reaccionó dudando de que Cristo hubiera resucitado de entre los muertos, pero poco después él también tuvo que admitir la veracidad de este evento sin paralelo. Sabiendo que los discípulos necesitarían amplia evidencia de su resurrección, Jesús se les aparece muchas veces, demostrándoles una y otra vez que estaba realmente vivo. Los que rechazan la resurrección de Cristo lo hacen a pesar de la evidencia de testigos presenciales que se encuentra en las Santas Escrituras. A través de los años, las personas se han propuesto varias teorías para justificar su rechazo de la resurrección de Cristo. Según esta idea, las mujeres fueron a una tumba equivocada la mañana del domingo después de que Jesús murió. Al encontrar la tumba vacía, supusieron que Jesús había resucitado. Tomemos en cuenta el hecho de que Jesús no fue enterrado en un cementerio lleno de tumbas. Era un jardín cerca del Calvario donde, por casualidad, había una tumba. Además, las mujeres sabían exactamente dónde había sido colocado el cuerpo. Aún en el improbable caso de que se hubieran equivocado de tumba, podrían haber sido sacadas de su error rápidamente por los soldados romanos que hacían guardia ante la tumba correcta, por las autoridades judías o por José de Arimatea, el propietario de la tumba. Los rumores de la resurrección de Cristo habrían sido inmediatamente silenciados con tan solo ir a la tumba correcta y encontrar el cuerpo. Sin embargo, el hecho histórico es que las mujeres fueron a la tumba correcta y estaba vacía. ¿Quién habría trasladado el cuerpo? Algunos proponen a los soldados romanos, otros dicen que los judíos, otros que fue José de Arimatea, y hasta hay quienes afirman que el cuerpo de Cristo fue trasladado por el jardinero que cuidaba la propiedad. Aun cuando el cuerpo de Cristo hubiera sido movido a otro lugar, todo lo que se necesitaba era que quien fuera que lo había movido dijera: «No, ustedes discípulos están equivocados. Jesús no se levantó de entre los muertos. Fui yo quien lo trasladó y el cuerpo está aquí». Según esta teoría, las personas que afirman haber visto a Jesús resucitado de entre los muertos estaban en realidad viendo alucinaciones. Los psicólogos nos informan que tal engaño jamás ocurre en grupos de personas. Mas Cristo fue visto por mucha gente, algunas veces estaban presentes 10 o más personas. Y Pablo menciona un caso en que Jesús apareció ante 500 personas al mismo tiempo. Además, sus apariciones no fueron vistazos pasajeros, sino visitas prolongadas que incluyeron largas conversaciones y comidas compartidas. Por último, la teoría de la alucinación no explica por qué la tumba estaba vacía. Si los discípulos habían imaginado todo lo que los líderes judíos tenían que hacer era sacar de la tumba el cuerpo verdadero, ponerlo en una carreta y llevarlo por las calles de Jerusalén. Según esta teoría, Cristo no murió realmente en la cruz, sino que se desvaneció y después revivió. Aquellos que sostienen la teoría del coma están obligados a dar una explicación lógica a los siguientes improbables casos. ¿Cómo pudo Jesús, a pesar de estar severamente herido, sobrevivir 36 horas en una tumba helada sin alimento, agua
o ningún otro cuidado. ¿Cómo pudo este hombre debilitado retirar la piedra que bloqueaba la salida, una acción para la que se requería la fortaleza de varios hombres robustos? ¿Cómo se oscurrió entre los soldados sin ser visto? ¿Cómo, a pesar de su quebrantada salud, pudo convencer a los discípulos de que había triunfado sobre la muerte? Es evidente que la teoría del estado de coma es más increíble que la resurrección. Este es el más antiguo de todos los argumentos en contra de la resurrección. La depresión y la cobardía de los discípulos son argumentos en contra de esta teoría. Ellos habían abandonado a Jesús después de su arresto. Todos estaban profundamente desilusionados por la muerte de su líder, de quien habían esperado tanto. No se sentían con ánimo para enfrentarse a un pelotón de soldados, someterlos y robar el cuerpo de la tumba. Sin embargo, se afirma que los soldados se quedaron dormidos. Si los soldados estaban roncando, ¿cómo podían saber que los discípulos robaron el cuerpo? El argumento más convincente contra la teoría del robo es el drástico cambio que tuvo lugar en los apóstoles. Ellos habían sido un puñado de cobardes desilusionados. De repente se transformaron en intrépidos testigos de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué causó este cambio? Aquellos que creen en la teoría del robo seguro dicen que fue causado por el delito de robar el cuerpo, seguido de la falsedad de proclamar que Jesús había vuelto a la vida. La Biblia dice que fue la resurrección de un hombre de entre los muertos. Decime, ¿morirías por una mentira? Los seres humanos no mueren por lo que saben que es una mentira. Todos los apóstoles de Jesús fueron perseguidos por sus creencias y todos, con excepción de Juan, fueron martirizados por su fe. Todo lo que tenían que hacer para salvar sus cabezas era decir: miren, todo fue una farsa, realmente Jesús no resucitó. Pero en lugar de eso, los apóstoles fueron a la muerte proclamando lo que ellos sabían que era un hecho histórico: Jesús se levantó de entre los muertos. Anteriormente Tomás había dudado de que Cristo estuviera vivo nuevamente. Frente a las evidencias, él confesó a Cristo como su Señor y su Dios. Consideremos las opciones lógicas. Es común escuchar decir a la gente: yo creo que Jesús fue el más grande humanista y maestro en moralidad que el mundo haya conocido jamás, pero no creo que fuera Dios, como él afirmaba ser. Esta es la opinión de muchas personas que se creen bien informadas, con mente clara y lógica. Solo hay una cosa equivocada en esta opinión, y es que es totalmente ilógica. Cristo afirmó ser Dios. Hay dos alternativas: no es Dios como afirmó, o sí es el Señor. Si no es Dios como él afirmó, entonces hay dos posibilidades por qué dijo ser Dios: era un mentiroso o era un loco. En cambio, si sí es el Señor, entonces hay dos alternativas: rechazar a Cristo y seguir perdido, o aceptar a Cristo y así ser salvos. Estas son las únicas posibilidades lógicas. La evidencia, como has visto, es íntegramente a favor de Jesús como Dios. ¿Aceptaremos esta evidencia o la rechazaremos? No hay término medio.